Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. Era un viernes por la noche cuando Mariana, después de una larga semana de trabajo, se preparaba para su primera cita con Alejandro. Se habían conocido a través de una aplicación de citas que prometía compatibilidad basada en algoritmos avanzados, y después de varios días de conversaciones llenas de risas y descubrimientos mutuos, ambos decidieron encontrarse en persona. Mariana eligió un vestido azul que destacaba sus ojos y dejaba fluir su cabello rizado naturalmente sobre los hombros. Antes de salir, se miró en el espejo, permitiéndose un momento de satisfacción por la imagen que reflejaba. No era solo su apariencia, se sentía genuinamente emocionada y eso le daba un brillo especial. Alejandro había elegido un restaurante acogedor no muy lejos del centro de la ciudad, conocido por su ambiente íntimo y su excelente cocina mediterránea. Cuando Mariana llegó, encontró a Alejandro esperándola en la entrada. Él era más alto de lo que ella recordaba de sus fotos, con un porte elegante y una sonrisa que le iluminaba el rostro. Vestía de manera informal pero con estilo, con una camisa blanca impecable y jeans oscuros que le sentaban bien. La cena fue un torbellino de conversaciones fluidas y risas. Hablaron de todo, desde sus carreras, ella como ingeniera y él como arquitecto, hasta sus pasiones y sueños. Alejandro tenía una manera de hablar que hacía que todo pareciera más interesante, y Mariana se encontró compartiendo historias y opiniones que rara vez discutía en una primera cita. Para cuando llegaron los postres, Mariana se sentía como si conociera a Alejandro desde hace mucho tiempo. Él propuso un brindis, por nuevas amistades y, quién sabe, tal vez algo más. Ella sonrió y chocó su copa con la de él. El tintineo del cristal parecía sellar un acuerdo no dicho entre ellos. Al final de la noche, Alejandro acompañó a Mariana a su auto. Antes de despedirse, sacó un pequeño sobre de su chaqueta y se lo entregó. «Es una costumbre en mi familia», explicó, su voz mezclando seriedad con un toque de nerviosismo. «Para citas que podrían significar algo más, nos gusta hacer las cosas de manera un poco formal al principio. Es solo un contrato para una segunda cita, nada serio, solo para asegurarnos de que ambos estamos igual de interesados». Mariana tomó el sobre, sorprendida pero intrigada por la peculiar tradición. Alejandro le sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y misterio. «Léelo cuando tengas tiempo, y si estás de acuerdo, podemos planear algo especial para nuestro próximo encuentro». Con un último intercambio de sonrisas, se despidieron. Mariana se sentó en su coche, con el sobre en la mano, sintiendo que la noche había sido perfecta. Pero en el fondo, una pequeña voz le advertía que en las tradiciones y los contratos a menudo se ocultan más que simples formalidades. Curiosa y llena de expectativa, comenzó a abrir el sobre mientras el brillo de las luces de la ciudad parpadeaba a través de su ventana. Después de la cita perfecta, Mariana estaba impaciente por volver a ver a Alejandro. El encuentro había dejado una impresión duradera en su corazón y mente. Con el sobre aún sin abrir en su bolso, decidió que sería mejor explorar su contenido con calma en casa. Una vez en su apartamento, Mariana se sirvió una taza de té caliente y se sentó en su sofá favorito. Con el sobre en mano, sus dedos temblaban ligeramente por la anticipación. Rompió el sello cuidadosamente y extrajo un documento elegante con el encabezado «Contrato de compromiso para segunda cita». Sonrió para sí misma, encontrando curiosa y un tanto anticuada la formalidad de Alejandro. Mientras leía, notó que el contrato estaba redactado con un lenguaje sorprendentemente formal y detallado. No solo especificaba la fecha y el lugar para su próxima cita, sino que también incluía cláusulas sobre cómo deberían comportarse ambos y que podrían esperar el uno del otro. Una cláusula en particular llamó su atención. Ambas partes acuerdan permitir y participar en evaluaciones de compatibilidad genética y emocional. Mariana frunció el ceño, confundida por la mención de pruebas genéticas. Pensó que podría ser una broma o una forma extravagante de decir que estaban entrando en una relación más seria. Decidida a no dejarse intimidar por la formalidad del documento, Mariana firmó el contrato. Lo selló en el sobreprovisto y lo envió de vuelta a Alejandro a través del servicio de mensajería que él había mencionado. Los días siguientes pasaron rápidamente, y Mariana recibió confirmación de Alejandro de que había recibido el contrato firmado. Él le propuso encontrarse en un jardín botánico para su segunda cita,
un lugar que prometía belleza y tranquilidad para continuar conociéndose. Sin embargo, antes de su encuentro, Mariana comenzó a recibir paquetes y mensajes extraños. El primero fue un libro grueso sobre genética avanzada, seguido por literatura sobre técnicas modernas de crianza. Cada paquete llegaba con una nota que decía, para profundizar en nuestras cláusulas de entendimiento mutuo. Confundida y cada vez más inquieta, Mariana intentó contactar a Alejandro para aclarar estos envíos. Sus mensajes, sin embargo, quedaban sin respuesta, y ella no pudo evitar sentirse como si estuviera siendo arrastrada a algo mucho más grande de lo que había afirmado. El día de su cita en el jardín botánico, Mariana estaba decidida a obtener respuestas. Se vistió con un simple vestido de verano y zapatos cómodos, más preocupada por la conversación que tendrían que por la impresión que dejaría. Alejandro la recibió con su habitual sonrisa cálida, pero Mariana notó una tensión en sus ojos que no había visto antes. Después de un breve paseo entre las flores en plena floración, encontraron un banco apartado. Sin rodeos, Mariana sacó los libros y las notas que había recibido. Alejandro, necesito entender qué significa todo esto, dijo, extendiendo los artículos frente a él. ¿Por qué estoy recibiendo libros sobre genética y crianza? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro contrato? Alejandro miró los libros y luego a Mariana. Suspiró profundamente antes de hablar, como preparándose para revelar un gran secreto que cambiaría todo lo que Mariana pensaba sobre la cita perfecta que habían compartido. Alejandro se tomó un momento antes de responder, mirando los libros dispersos en el banco entre ellos. El jardín estaba tranquilo, con solo el sonido suave de las hojas meciéndose en la brisa y el ocasional canto de un pájaro distante. Supongo que es justo que tengas respuestas, Mariana, comenzó Alejandro, su voz más seria de lo que ella había escuchado antes. Estos libros no son una broma, y tampoco lo es el contrato que firmaste. Mi familia es parte de una sociedad que se ha dedicado durante generaciones a preservar y mejorar ciertas líneas genéticas. No es solo sobre tener hijos, es sobre cultivar y mantener ciertos atributos que consideramos valiosos. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Lo que comenzó como una aventura romántica ahora se sentía como un thriller científico. ¿Estás diciendo que nuestra cita, nuestra relación, es parte de un experimento genético? Su voz apenas era un susurro, temiendo la respuesta. No exactamente un experimento, corrigió Alejandro con cuidado. Más bien, es una selección cuidadosa. Cuando firmaste el contrato, accediste a ser considerada como parte de este proceso. Sé que suena extremo, pero todos en mi círculo lo hacen. Es tradición, y muchos de nosotros no lo cuestionamos. Mariana procesaba las palabras de Alejandro mientras miraba las rosas en el jardín, su belleza repentinamente teñida por la revelación. Pero, ¿por qué yo? ¿Cómo es que yo fui seleccionada para esto? Preguntó, tratando de entender la magnitud de lo que Alejandro le estaba revelando. Alejandro miró hacia el suelo antes de responder. Nuestra sociedad utiliza datos y tecnología avanzada para encontrar personas que podrían ser compatibles genéticamente con nuestros miembros. Tu perfil en la app de citas era perfecto según nuestros criterios. Pero quiero que sepas, dijo, levantando la vista para encontrarse con los ojos de Mariana, que lo que dije en nuestras citas fue genuino. Mis sentimientos hacia ti son reales. Mariana se sentía dividida entre la traición y la extraña sinceridad en los ojos de Alejandro. Decidió que necesitaba tiempo para pensar, para entender si lo que sentía era real o manipulado desde el principio. ¿Y si decido que no quiero ser parte de esto? Preguntó, su voz firme a pesar de la confusión que sentía. Alejandro suspiró. Podrías rechazarlo, por supuesto. El contrato tiene cláusulas de salida, aunque no muchos eligen ese camino. Si decides continuar, estarás protegida y cuidada, pero entiendo que esto es mucho para procesar. Mariana asintió, aún sin saber qué haría, pero sabía que esta conversación había cambiado todo. Necesito tiempo para pensar en todo esto, dijo finalmente, levantándose del banco. No puedo tomar una decisión ahora. Alejandro asintió con comprensión. Te daré todo el tiempo que necesites. Solo espero que puedas ver esto no como una trampa, sino como una oportunidad. Pero sea cual sea tu decisión, la respetaré. Mariana caminó lentamente de vuelta a través del jardín, cada paso resonando con el peso de la revelación y la incertidumbre de su futuro.
Sabía que esta decisión no solo definiría su relación con Alejandro, sino también el curso de su propia vida. Mientras dejaba atrás el jardín botánico, el mundo le parecía un lugar diferente, lleno de secretos y posibilidades, y ella estaba en el centro de uno muy grande. Después de su reveladora conversación en el jardín botánico, Mariana se enfrentó a días de profunda reflexión. La información que Alejandro le había proporcionado era abrumadora, y la necesidad de tomar una decisión informada se volvió imperiosa. Consciente de que debía actuar con cautela, Mariana comenzó a buscar asesoramiento legal para comprender completamente las implicaciones del contrato que había firmado. Consultó a Claudia, una amiga de la universidad que ahora ejercía como abogada especializada en contratos y derechos civiles. Tras explicarle la situación y mostrarle los documentos, Claudia se mostró sorprendida y preocupada por la naturaleza y contenido del contrato. «Esto es inusual, Mariana. Vamos a revisar cada cláusula para entender tus derechos y las posibles consecuencias de retirarte», dijo Claudia mientras examinaban los documentos. La cláusula de salida especificaba que cualquier intento de disolución unilateral del contrato podría conllevar a sanciones discretas pero significativas, un término vago que dejaba mucho espacio para interpretaciones legales. Claudia subrayó la importancia de manejar la situación con tacto. «Necesitamos abordar esto de manera estratégica para evitar posibles represalias. Voy a contactar a algunos colegas que pueden tener experiencia con casos similares para obtener más perspectivas». Mientras tanto, Mariana empezó a recibir visitas no solicitadas de personas que se presentaban como miembros de la sociedad a la que pertenecía Alejandro. Alegaban estar allí para facilitar la transición y asegurar la comprensión de los beneficios de la membresía. Mariana, sin embargo, los encontraba intrusivos y presionantes, lo que solo aumentaba su deseo de desvincularse. Con la asesoría legal de Claudia y después de varias reuniones y consultas, Mariana redactó una carta formal de disolución del contrato, apelando a las leyes de derechos civiles y protección del consumidor que podrían aplicarse dada la naturaleza engañosa de cómo se le había presentado el acuerdo. Enviaron la carta tanto a Alejandro como a la dirección oficial de la sociedad. La respuesta no se hizo esperar. Alejandro intentó contactarla varias veces, primero con mensajes conciliatorios y luego con llamadas que Mariana decidió no contestar, siguiendo el consejo de Claudia de mantener todas las comunicaciones por escrito para evitar malentendidos o presiones adicionales. La tensión aumentó cuando un representante legal de la sociedad respondió a su carta, insinuando posibles complicaciones legales si Mariana procedía con la terminación del contrato. Sin embargo, Claudia estaba preparada y respondió con una defensa basada en la falta de consentimiento informado y la coerción evidente en la redacción del contrato. Mientras esperaban una resolución legal, Mariana se refugió en su trabajo y en el apoyo de amigos cercanos, quienes le proporcionaron no solo consuelo emocional sino también una red de seguridad. Sabía que la lucha podría ser larga y ardua, pero estaba decidida a recuperar su autonomía y proteger su integridad personal. Su vida había tomado un giro inesperado, pero Mariana estaba resuelta a enfrentar las consecuencias con dignidad y la cabeza en alto. El conflicto legal entre Mariana y la sociedad a la que pertenecía Alejandro llegó a un punto crítico cuando se programó una reunión para discutir las preocupaciones y términos de disolución del contrato. A pesar de la tensión, Mariana, acompañada por Claudia, decidió enfrentar la situación de manera directa. Llegaron a un antiguo edificio en el centro de la ciudad, cuya fachada de piedra y grandes puertas de madera daban una impresión de solemnidad y antigüedad. Fueron recibidas en una amplia sala de conferencias donde ya esperaban varios miembros de la sociedad, incluido Alejandro, quien parecía notablemente más sombrío de lo que Mariana recordaba. La reunión comenzó con una fría formalidad. El abogado de la sociedad, un hombre de voz profunda y modales meticulosos, presentó su caso primero. Argumentó que el contrato firmado por Mariana era legal y vinculante, enfatizando la tradición y los valores que la sociedad mantenía desde hace generaciones. Sin embargo, Claudia rebatió cada punto con precisión, destacando la falta de transparencia y el evidente desequilibrio en la información proporcionada a Mariana antes de su firma. Mientras la discusión se intensificaba, Mariana tuvo la oportunidad de hablar. Miró directamente a los miembros de la sociedad, su voz firme aunque su corazón latía aceleradamente. «No negaré que inicialmente fui llevada por la curiosidad y el encanto de lo que Alejandro me presentó», comenzó. «Pero lo que ustedes consideran un honor y una tradición, para mí es una trampa que me fue impuesta sin una verdadera comprensión de sus implicaciones». Alejandro intervino entonces,
Su tono era uno de arrepentimiento. Mariana, nunca fue mi intención engañarte. Creí que, con el tiempo, podrías ver los beneficios y la importancia de lo que te ofrecíamos. Pero comprendo ahora que debimos haber sido más claros desde el principio. La honestidad de Alejandro pareció cambiar la dinámica de la reunión. Uno por uno, los miembros de la sociedad empezaron a debatir entre ellos, algunos mostrando signos de duda sobre las prácticas que Mariana cuestionaba. Fue evidente que su presencia y argumentos estaban provocando una introspección no esperada entre algunos miembros. Finalmente, el líder de la sociedad, un anciano de porte distinguido y voz pausada, tomó la palabra. «Es evidente que hemos llegado a un punto de inflexión», dijo. «No podemos ignorar las preocupaciones éticas que se han levantado. Propongo una revisión de nuestros métodos y, en el caso de Mariana, una terminación amistosa del contrato sin las penalizaciones previamente mencionadas». La propuesta fue recibida con murmullos de acuerdo y algunos de descontento, pero el consenso general fue aceptar la salida de Mariana sin condiciones punitivas. Se redactó un nuevo documento en el acto, liberando a Mariana de todas las obligaciones y restricciones, con la promesa de que la sociedad revisaría sus políticas y enfoques. Mariana firmó el documento de liberación, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Aunque el proceso había sido arduo y lleno de momentos de incertidumbre, la resolución parecía un paso hacia la justicia y el reconocimiento de su autonomía. Al salir del edificio, con Claudia a su lado, Mariana respiró profundamente el aire fresco de la tarde, sabiendo que había enfrentado un gigante y había prevalecido. Su lucha, esperaba, serviría de ejemplo y posiblemente de catalizador para cambios necesarios dentro de una tradición que había permanecido incuestionada durante demasiado tiempo. La resolución de la confrontación había dejado a Mariana con una sensación agridulce. Por un lado, se sentía liberada y victoriosa al haber escapado de las garras de una sociedad que operaba con una moralidad cuestionable. Por otro, la tristeza por la pérdida de lo que podría haber sido una relación significativa con Alejandro la perseguía. Los días siguientes a la reunión, Mariana se dedicó a recomponer su vida. Retomó proyectos que había dejado de lado y pasó tiempo con amigos y familiares que la habían apoyado durante su lucha. Sin embargo, no podía negar el vacío que sentía por la conexión perdida con Alejandro, cuya sinceridad y remordimiento en la reunión habían dejado una marca en su corazón. Una tarde, mientras Mariana paseaba por un parque cercano a su casa para despejar su mente, su teléfono sonó. Al ver el nombre de Alejandro en la pantalla, su corazón dio un vuelco. Dudó por un momento antes de responder. «Hola, Mariana», dijo Alejandro, su voz cargada de emociones. «He estado pensando mucho desde nuestra última reunión. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me preguntaba si podríamos encontrarnos. Hay algo importante que necesito decirte en persona». Intrigada y cautelosa, Mariana accedió a encontrarse en un café público al día siguiente. Esa noche, la curiosidad y una pizca de esperanza le impidieron dormir bien. El encuentro fue tenso al principio. Alejandro parecía nervioso y llevaba consigo un pequeño paquete envuelto con cuidado. Después de unos minutos de charla trivial, Alejandro tomó aire y habló. «Mariana, primero que nada, quiero disculparme nuevamente por todo lo que ha pasado. He estado en contacto con otros miembros de la sociedad y estamos trabajando para cambiar las cosas de verdad. Pero eso no es lo único que quería decirte», hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «También quería darte esto». Le entregó el paquete, que Mariana abrió lentamente. Dentro había un pequeño libro de fotografías. Eran imágenes de ellos durante sus citas, algunas que Alejandro había tomado secretamente, capturando momentos de risa y alegría. «Quería que tuvieras esto como recuerdo de los buenos momentos que compartimos, antes de que todo se complicara. Y aunque sé que quizás no sea posible recuperar lo que teníamos, espero que podamos empezar de nuevo, aunque sea solo como amigos». Mariana miró las fotografías, cada una un eco de lo que podría haber sido. Sentimientos encontrados la inundaron, pero sabía que había valor en las intenciones de Alejandro y en su deseo de redimirse. «Mira, Alejandro», comenzó Mariana, su voz temblorosa pero clara. «Aprecio lo que estás tratando de hacer. Y estas fotos me recuerdan que bajo todas esas complicaciones hubo algo real. No sé qué pasará en el futuro, pero estoy dispuesta a intentar construir una nueva amistad».
Se miraron, un entendimiento mutuo formándose entre ellos. Decidieron tomar las cosas con calma, reconstruyendo la confianza paso a paso. Mariana salió del café sintiéndose más liviana, el libro de fotos en su bolso como un símbolo de perdón y nuevas posibilidades. El sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad en una luz dorada. Mariana sabía que algunas heridas necesitarían tiempo para sanar completamente, y algunas respuestas podrían no ser totalmente satisfactorias, pero por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza. Mientras caminaba de regreso a casa, un suave viento comenzó a soplar, llevándose consigo las sombras del pasado y dejando solo la promesa de un nuevo comienzo.